Señor nos bendiga a todos. Entonces, hermanos, vamos a dar inicio a este tiempo de adoración a nuestro Dios, pero ahora a través del estudio de su palabra santa. Ya lo hicimos a través de los cantos y también nos gozamos a través de los testimonios. Y los que nos ven a la distancia, los que nos ven diferidos también, el Señor les bendiga a todos. Esperamos que este tiempo de comunión a través de la palabra de Dios sea de bendición para todos, que sea de edificación. Y vamos a orar antes de iniciar. Señor bendito, te damos gracias porque tú, Señor, nos concedes todas las cosas. Tú nos concedes la vida, oh Dios, las energías, Señor, todo cuanto tenemos en nuestro hogar, Señor. Podemos testificar, Señor, que tú no te olvidas de nosotros y que has sido fiel, Señor. Has sido fiel a tus promesas y aún más allá, Señor, de tus promesas hemos sido recipientes de tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo. Y nos acercamos también al trono de tu gracia para pedir, Señor, que tú tomes el control de esta tu palabra y que fluya, Señor, y que sea ese bálsamo, Señor, que sana las heridas. Pedimos que nos abraces a través de tu palabra, Señor, y que tu palabra, Señor, sean esas buenas noticias como aquel vaso de agua que trae frescura a todo nuestro ser. También, Señor, hoy recordamos a Oscar, a Marta, Señor. No les conocemos, Señor, no sabemos quiénes son ellos, Señor, pero tú sí, Señor, tú los estás viendo en este momento mismo y rogamos que obres, Señor, en salud, Señor, en restauración, en el cuerpo y en la mente, según sea necesario en cada uno, Señor. También te pedimos por Juan Huerta y por estas situaciones familiares que se dan en la familia de nuestra hermana Alicia, Señor. También te pedimos por Chayma, Señor. No la conocemos tampoco, Señor, esta jovencita. Y pedimos que obres, Señor, en su cuerpo. También te pedimos por Samuel, Señor. Te pedimos que obres, Señor, en él, en estas enfermedades que trae, que expone nuestra hermana Michelle también, Señor. Señor bendito, y queremos quedar, Señor, en este tiempo meditando en tu palabra y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos enseña todas las cosas, el que nos acompaña y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Seamos confortados, Señor, una vez más por tu palabra santa, por los méritos de Jesús. Amén. Vamos a seguir como lo hemos estado haciendo, ¿no? En oraciones. Y si hay algunas nuevas peticiones, pues ahí les vamos dando a conocer en el grupo. Y a mí se me pasó ahorita, hermano, para que lo anoten, por favor. En la mañana ahí está yendo a vender también la esposa de Héctor, de la hermana Mari Ramírez. Y pues el otro día tuve la oportunidad de platicar con él. Sí. Una vez ya no lo he vuelto a ver más que a ella. Y de la mañana le preguntaba yo de él y ella me dijo, no, que acababa de agarrar un trabajo y dice que pues... En este tiempo se vuelve muy relevante, hermanos. Se vuelve muy relevante hablar de una característica que vimos en el Señor Jesucristo. Y al decir vimos es que lo que nos dejó plasmado a través de los evangelios y de toda la palabra santa en el Nuevo Testamento, una característica de su personalidad y que hoy día el ser humano carece en gran manera de ello. Estamos viviendo tiempos políticos, hermano. Estamos viviendo tiempos en el que, ¿sabe, hermanos? Nosotros los cristianos, mayormente, lo digo con claridad, los pastores no hacemos política, hermanos. De hecho, ya se nos hizo llegar un comunicado que pastores que sean sorprendidos haciendo partido, tomando partido o invitando a sus feligreses a inclinarse a tal o cual partido. Incluso dice aquel pastor que sea sorprendido trayendo a la congregación y haciendo la oración para bendecirlo, dice, van a ser sujetos a sanciones. Ya ha sido de manera oficial anunciado. Sin embargo, los pastores despertamos la conciencia de las personas. Los pastores trabajamos en esa área de la ética moral, ciertamente de nuestros feligreses, pero de todas las personas, para invitarnos a observar
a cada persona que se está proponiendo para algún partido o algún puesto político. Yo nunca voy a decirle a nadie que se decida por algún partido político. Sin embargo, yo siempre les voy a decir que sus acciones, que sus obras hablen por ellos y no tanto sus palabras. Entonces yo los invito, hermanos, en este tiempo voy a tomarme un tiempo, hermanos, ahora para hablar de algo que es muy importante en la vida del cristiano. Y pongamos atención, hermanos, es trabajo del cristiano poner atención a las propuestas, a las iniciativas que nos presentan los diferentes candidatos. Estemos atentos, eso sí nos corresponde. No hacemos política, ni tomamos partido, pero vemos lo que propone cada uno y cada uno en secreto decida, pero vuelvo a decir, es un trabajo que nos corresponde a los cristianos también. Sabe que en el día de ayer, pues fue el día 1 de mayo, pero también estuvimos celebrando el 30 de abril, que es el de los niños. En esta ocasión no nos tomó por sorpresa y no nos preparamos y no hicimos nada para los niños, pero yo quiero hacer mención, hablando de esto mismo, la importancia de ocuparnos, no preocuparnos solamente, pero ocuparnos para saber qué es lo que les estamos dejando como legado a las nuevas generaciones. Y una parte muy importante es la enseñanza bíblica, primero que nada, pero también tomar parte en lo que tiene que ver con las decisiones de nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque se los estamos legando a estas generaciones que ya están aquí, pero que en algún momento tomarán las riendas de nuestras comunidades. Invariablemente tendrá que ser así. Hay una historia de una mujer que le tocó vivir esto, le tocó sufrir esto, y esto fue durante el tiempo de la Revolución Francesa. Después que se le acusó de algo a esta mujer, como muchas personas les tocó en este tiempo de la Revolución Francesa, fue sentenciada a la guillotina. Cuando esta mujer estaba ya lista para subir a ese lugar tan espantoso, el patíbulo donde está aquella navaja, aquella cuchilla, dice esta narrativa que por casualidad vio a la distancia, no muy lejos de ahí, una estatua de la libertad. Y exclamó: ¡oh, libertad! ¿Qué crímenes son cometidos en tu nombre? Porque en aras de la libertad, y pudiéramos decir en aras de la justicia, en aras de la verdad, se han cometido los más negros y repugnantes crímenes durante todo el tiempo. Y todos esos crímenes manchan las páginas de la historia y han sido cometidos en el nombre de lo más sagrado, la libertad. La libertad, la justicia, algunas veces se lo toman como la verdad también. Y hasta el día de hoy, la libertad vemos y la justicia que en muchas de las ocasiones es solo para el más poderoso, para el que sabe apoderarse de todo. Sabe que les estuve compartiendo el domingo pasado, si recuerdan, un pequeño fragmento de cierto relato de la vida del apóstol San Pablo. Y hablando de esto mismo, Pablo tenía libertad para visitar la ciudad de Jerusalén y purificarse en el templo. Recuerdan que yo les hablé que fue allí donde se arrestó el apóstol San Pablo y le fue quitada esta libertad. ¿Saben por qué? Por los poderosos. Y por cosa aproximada de 2 años estuvo en este lugar, en esta guarnición, en Cesarea, que les narraba yo, y aproximadamente otros 2 años más en Roma. Pablo ya no salió de esta prisión, pero por todo ese tiempo a él se le privó de la libertad de ir al templo. Y hay una palabra que es muy importante, una característica que debiéramos observar,
en las personas que se proponen ocupar algún puesto de servidores, que muchas de las veces el término servidores deja mucho que desear. Y últimamente, hermanos, he estado meditando en las palabras escritas por los evangelistas, tanto Mateo, Lucas, Marcos, lo dejan escrito en los evangelios. Fíjense, cada uno lo menciona en los evangelios y los tres los mencionan al inicio del ministerio del Señor Jesús. Y ahorita cuando diga esta frase se van a acordar, y cada uno de ellos, tanto Mateo, Marcos y Lucas, que es la palabra de Dios, estos evangelistas lo colocan en situaciones similares, pero cada uno de ellos nos dice cosas bien interesantes también. Parece ser que Mateo nos está hablando de otra ocasión que se dio esta observación, y Marcos y Lucas nos dicen que esto sucedió mientras él estaba en el templo. Y esta frase es una frase que estos escritores sagrados, la palabra de Dios, vuelvo a decir, Mateo, Marcos y Lucas, observan y escriben, dice, y se admiraban de su doctrina porque les hablaba como quien tiene autoridad. Interesante, ¿no? Como una nota especialmente escogida por estos hombres de Dios, que el Señor les dio a ellos que escribieran, los inspiró, como notas escogidas para agregar cierto énfasis por ciertas acciones realizadas por el Señor Jesús. Cuando Él hizo esto, entonces dijeron ellos, y se admiraba de su doctrina, porque les hablaba como quien tiene autoridad. Qué interesante, ¿no? Cuando nos ponemos a pensar, hermanos, en la palabra autoridad, ¿qué nos viene a la mente? Cuando nos ponemos a hablar de la palabra autoridad, ¿qué es lo que pensamos? La mayoría de las veces pensamos en alguien que ejerce poder y señorío sobre los demás. ¿No es verdad? Cuando decimos, cuidado porque ahí viene la autoridad, lo vamos a remitir a las autoridades competentes, las que tienen el poder, las que tienen el señorío para hacer algo en contra de él. La mayoría de las veces, ¿no es verdad? Así pensamos del término autoridad. Y ¿sabe? No me parece una observación que ha sido por casualidad o ya usada al azar, o como solamente como un recurso para que se vea muy rimbombante. El Señor Jesús hablaba con autoridad. Me parece una nota usada con mucha intención. Y esto fue, hermanos, al inicio del ministerio del Señor Jesús. En las tres ocasiones que estos hombres de Dios, estos evangelistas, las escriben, que nos hacen notar esto, se encuentra en medio de la enseñanza, en el contexto de la enseñanza. Mateo nos dice que cuando terminó de decir él estas palabras, ¿de qué está hablando? Es cuando termina el sermón del monte. Esto es en Mateo 7, creo 27 y 28, si mal no recuerdo. En esta cita, Mateo nos está diciendo que cuando él terminó de pronunciar el sermón del monte, cuando terminó de dar esta enseñanza enorme, que constituye, como dicen, la carta magna de las demandas éticas de las personas que viven bajo el reino de Dios. Cuando terminó de decir estas palabras, entonces Mateo nos dice, y la gente se admiraba de su doctrina, porque les hablaba como quien tiene autoridad, y no como los fariseos, dice. Interesante, ella hace una comparación. Marcos nos enseña este verso en el primer capítulo, en el 22, capítulo 1, 22. Él nos dice Marcos,
Y antes de decirnos estas mismas frases que se admiraban de su doctrina, porque les hablaba con autoridad, vemos a Jesús que está entrando en la sinagoga y dice, y enseñaba en la sinagoga. Tenemos que notar algo bien importante. Había maestros en ese tiempo, muchos, abundaban los rabinos. No podemos creer que solamente Jesús entraba nada más y de vez en cuando escuchaban enseñanza porque nada más de vez en cuando Jesús entraba. No. En esta ocasión Jesús entró y dice Marcos, y enseñaba. Se puso a enseñar. ¿Sabe? Una práctica muy, pero muy común que lo dicen los comentaristas, los historiadores, que cuando algún rabino estaba dando una clase, que cuando estaba dando una enseñanza, para darle autoridad a lo que él decía, como dice el rabino fulano de tal, como dijo el maestro fulano de tal, ellos no tenían autoridad para decir esto. Tenían que recurrir a las palabras de alguien más para que lo que ellos decían tomara algo de autoridad. Lucas también nos dice que entró en la sinagoga. Esto está en el Evangelio de Lucas también, cuando va iniciando el ministerio de Jesús. Pero Lucas esta parte nos dice que fue la ocasión en que Jesús tomó aquel rollo y que le fue dado el rollo del profeta Isaías y empezó a decir, y allí mismo él les dijo que esas cosas se habían cumplido ante la vista de ellos. Entonces aparecen una vez más las palabras, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. ¿Sabe que cuando hacemos una revisión acerca de este término, autoridad, esta palabra que es utilizada, vuelvo a decir, por lo menos en estas tres ocasiones que nos dejan los evangelistas, Marcos, Mateo y Lucas, podemos darnos cuenta, tanto por lo que significa en sí la palabra. ¿Saben que yo anduve investigando la palabra autoridad? La busqué en su significado y la busqué en su etimología. La etimología, hermanos, es la historia de esa palabra. ¿Por qué se inventó esa palabra y para qué se inventó? Porque cada palabra fue inventada para algo, fue utilizada. Esa palabra se utilizaba para referirse a aquellos que observaban ejemplo en lo que hacían y que tenían congruencia con lo que decían. Esta palabra, la palabra utilidad, se refiere a la cualidad de una persona que no se refiere a la cualidad de una persona que ejerce señorío sobre alguien más o que ejerce potestad. No se refiere a eso. No se refiere a aquel que obliga a sus semejantes a que se haga lo que quiere que se haga. Tampoco es esa cualidad que provoca más temor que confianza. ¿Sabe que en el tiempo de Jesús podemos observar que las personas tenían miedo de sus autoridades religiosas? Aquella ocasión cuando la mujer, aquella que estaba enferma de flujo de sangre, caminó entre la multitud, ¿se ha fijado que uno de los evangelistas dice que temblando y temiendo por ella se acercó y confesó y dijo que ella había sido el que había tocado el manto de Jesús? ¿Sabe por qué lo hizo así? Porque ella tenía miedo de que la trataran mal porque había quebrantado una ley. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo, ven, tu fe te ha hecho salvo, queda sana, le dijo. El Señor Jesús mostró verdadera autoridad porque sus palabras iban de acuerdo con sus acciones. La palabra autoridad, la que vemos que se usa aquí, es la que por el peso del ejemplo invita a seguirla. El término se refiere al peso que tiene ese ejemplo de una persona, como el que no roba puede hablar con toda autoridad acerca de eso. Como el que no miente tiene la autoridad para hablar de no mentir. Como el que no es ocioso puede hablar de ello.
El que habla verdad puede también hablar con autoridad de la verdad, porque habla verdad. A eso se refiere el término que encontramos en la palabra de Dios cuando dice, y se admiraban de su doctrina, porque les hablaba con verdadera autoridad. Lamentablemente, hoy día no observamos en nuestras autoridades, se fija cómo acabo yo mismo de utilizar de manera automática, de nuestros representantes, no observamos esta cualidad. Es muy raro encontrarla. Es de mucha importancia cuando notamos estas palabras que vemos en la palabra de Dios. Se admiraban de su doctrina porque les hablaban con verdadera autoridad. Porque como lo dije antes, los maestros en el tiempo de Jesús, los actuales maestros en el tiempo de Jesús, no se caracterizaban por esta cualidad. Cuando el Señor Jesús, a diferencia de los maestros de su tiempo, de los rabinos, de los fariseos y de los escribas, a diferencia de ellos, note algo bien interesante en el Sermón del Monte. Una frase que la vemos que se repite en varias ocasiones. Oyeron que fue dicho, como por ejemplo, oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Mas yo les digo, a cualquiera que le dé una bofetada en la mejilla, ponga también la otra. Y esa frase, oyeron que fue dicho, mas yo les digo, ¿sabe por qué él la decía? Porque él tenía autoridad para decirla, porque él podía decirlo. Oyeron que alguien les dijo. Ciertamente la Escritura establecía en la ley, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano. La idea de esto es que tenía que haber retribución de acuerdo al daño que se había ejercido sobre alguien más. Lo mismo que dañaste, tienes que pagarlo. Pero después de ahí, pues algunos rabinos, algunos escribas, algunos fariseos se dedicaron a hacer algún otro tipo de doctrina diferente y la difundían, torciendo así las Escrituras, porque no fue lo que en un principio Dios ordenó a su pueblo. No era eso. El Señor no ordenaba venganza. Por eso el Señor con toda autoridad dijo, oyeron que fue dicho, mas yo les digo. Yo no les voy a decir, dijo fulano, o dijo tal maestro, tal rabino. Yo les digo. ¿Puede entender la autoridad que tenía el Señor Jesús para decir esas palabras? Y es bien importante, hermanos, notar que estas palabras, vuelvo a decir, la palabra de Dios, los evangelistas, la colocan al inicio del ministerio de Jesús. De allí en adelante entendemos que el ministerio, toda la doctrina, toda la enseñanza del Señor Jesús estuvo caracterizado por este término, autoridad. Entonces, tengo que decir lo siguiente, hermanos. El Señor Jesús nunca ejerció señorío ni potestad sobre persona alguna. Nunca sometió a nadie, pero siempre observó autoridad en palabra y acción. El Señor Jesús nunca obligó, ejerciendo señorío y potestad, a que se obedeciera su palabra, pero por su ejemplo las personas se admiraban de su doctrina, porque les hablaba como quien tenía verdadera autoridad. Los invitaba a seguirlos, porque Él les mostraba con su ejemplo lo que era bueno y agradable para con el Padre. El Señor Jesús, cuando la palabra de Dios nos dice que le admiraban por su doctrina porque la hablaba como quien tenía verdadera autoridad, no nos puede estar hablando de ese señorío, de esa potestad. De hecho, él mismo, Jesús, en Mateo 20, 26 y 27, dijo, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas
y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes o vosotros no será así, sino el que quiera ser grande entre ustedes será vuestro servidor. Amén. No podría contradecirse el Señor, ni tampoco los evangelios al decir que el Señor ejercía señorío. Si el Señor Jesús dijo que esta era la forma en que se habrían de caracterizar también sus seguidores. ¿Cómo? Por un liderazgo de servicio, por un liderazgo que está caracterizado por el servicio de los unos a los otros. Liderar a las personas con el ejemplo. Que nuestras autoridades legales fueran así, ¿no? Es bien importante ejercer un liderazgo que esté caracterizado por el servicio de los demás. Ciertamente con autoridad, pero ya entendemos el término autoridad, ¿no? Que es el ejemplo que nos da esa autoridad de hablar de cualquier tema dado. ¿Por qué? Porque observan que nosotros también nos comportamos así como estamos demandando el comportamiento. En alguna ocasión, cuando me tocó leer, no recuerdo dónde, algún libro, que un general de ejército siempre debe de estar dispuesto a hacer primeramente él mismo, aquello que demanda de sus subordinados. Si él le dice que tiene que ir a aquella colina y permanecer fuerte ahí y pelear con gallardía, es porque él ya lo ha hecho y porque a él lo han observado haciendo esto. No tendría autoridad para demandar que se haga algo que ni él mismo ha hecho. Esa era la autoridad que observamos en el Señor Jesús. Amén. Qué interesante, ¿no, hermanos? Cuando el Señor Jesús envió primero los 70 y luego envió a sus 12 discípulos también. ¿A qué los envió? A predicar, ¿no? Pero primero los enseñó. No los mandó a hacer algo que no sabían hacer y que no habían visto ejemplo. Qué interesante, ¿no? Un liderazgo caracterizado por el servicio. De manera general, hermanos, el ministerio que ejerció Jesús, el discipulado, ¿por qué el discipuló? Pues tenía sus discípulos. Tuvo los mejores resultados porque, por un lado, siempre fue ejemplo. Habló con autoridad. Siempre lo veían en acción, haciendo algo. Enseñó con el ejemplo. Y por otro lado, los enseñó a tener confianza en sí mismos cuando los ponía a practicar lo que le veían hacer. Vayan ustedes ahora a predicar. Vayan, dice, vayan a las aldeas, vayan y prediquen, hablen del reino. ¿Por qué? Porque ya lo habían visto hacer, iban a hacer lo mismo que vieron hacer a su maestro. Además de esto, vemos en más de una ocasión al Señor Jesús dándoles una enseñanza personalizada. Hay algunas veces, hermano, yo tengo que admitir que a lo mejor lo que yo estoy compartiendo desde el púlpito, como luego decimos, como que no quedó bien enganchado o no quedó bien amarrado, quedaron algunos cabitos sueltos, y alguien, si yo verdaderamente despierto confianza en alguien, va a decir, pastor, yo no entendí esto, ¿me lo puede explicar de otra manera? Eso es una enseñanza personalizada. Y el Señor Jesús lo vemos dando enseñanza personalizada, como en el ejemplo de la parábola del sembrador. Hay más ejemplos, pero este está muy interesante. Dice Mateo 13 y 13 en adelante, y 36 y siguiente, pero si usted lee todo Mateo 13, habla de la parábola del sembrador. Y dice que los discípulos se le acercaron para pedirles que les enseñara el significado. Y en el verso siguiente, 37, del capítulo 36, Jesús dice que Jesús les empieza a enseñar. Pudiera haberle dicho, pues que no pusieron atención, tanto que me esforcé para preparar el sermón y no pusieron atención, pues nadie se le iba a volver a acercar. No, pues cómo no, pues así no, ese tipo de autoridad no. Sin embargo, vemos al Señor Jesús que le dijo, a ustedes les voy a enseñar. Y les empieza a explicar. Recuerda, no les voy a hablar de la parábola, es un ejemplo. Si ustedes pueden ver, y la semilla significa esto, y la tierra significa esto otro, y la semilla que cayó en tal lugar significa esto otro. Una enseñanza personalizada.
Qué interesante que los discípulos sintieron la confianza de preguntarle, porque sabían que el Señor estaba dispuesto a enseñarles aún más. Ya había enseñado con toda la multitud, pero estaba dispuesto a enseñarles más. Esto solo sucede cuando hay un verdadero vínculo caracterizado por la confianza mutua. Cuando hay una verdadera confianza de allá hacia acá y de aquí hacia allá. Una confianza que el Señor se había ganado por el buen trato que seguramente recibían de su maestro. ¿Sabe de qué me estaba pensando cuando yo estaba escribiendo estas palabras? Algo que estaba caracterizado por un verdadero vínculo de una confianza mutua. Me recuerdo aquel pasaje, creo que es Lucas, no recuerdo, no, lo menciono ahorita, no lo he contado, no pensaba mencionarlo, pero cuando el Señor Jesús está hablando de que alguien lo va a traicionar es en la cena. Y dice la Escritura que había un discípulo que estaba recostado en el pecho de Jesús. ¿Sí se acuerda de ese pasaje? Y Pedro le hace una seña, no sé cómo le haría, ¿no? Que le preguntara al Señor Jesús quién sería, ¿no? Esa escena, hermanos, me parece por demás tierna y que se coloca dentro de lo que estoy viendo, de lo que estoy diciendo. Un verdadero vínculo caracterizado por la confianza mutua. ¿Qué confianza tenía Juan, que era el discípulo amado, de recostarse en el pecho del Señor Jesús? ¿Se lo puede imaginar, hermanos? ¿Se ha imaginado usted, hermanos, que un día usted se acerque y en alguna tristeza, y se diga, Señor, hay un canto que tienen los hermanos Medinas que dice, vengo a suplicarte, mi Señor, que me dejes descansar en tu pecho amante como el apóstol Juan. Vengo a suplicarte, mi Señor, que me dejes descansar en tu pecho amante, mi Señor, como el apóstol Juan. Ay, y ahí le seguimos. Pero se puede imaginar, hermano, se me enchina el cuero. Se puede imaginar la confianza que este discípulo tenía de acercarse. Debió hacer con todos los discípulos, pero él como que era el más chipilón, creo yo. Como diría mi mamá, el más baquetón. El que se atrevió a irse al pecho del Señor Jesús y recostarse. Completa confianza. ¿Cómo estamos de tiempo? Podríamos ver, hermanos. Pues el Señor todavía nos da, dice que de aquí a las 6 de la tarde. Ya dijo la hermana Gloria que tenemos ahí, dice que van a tener que escucharnos los que están ahí a la distancia. Siempre tengo esta consideración porque es diferente verlo en video, hermanos. Es diferente. Sí, es muy diferente. Y podríamos hablar de muchas formas, de muchos tonos y matices de la forma en que Jesús lideró a sus discípulos, la forma en que ejerció esa autoridad. Y quizá haya muchas formas de abordar este modelo de Jesús para darse a conocer por medio de su ejemplo. Pero yo quiero solamente que notemos, vuelvo a mencionar esto, a puntualizarlo, la autoridad del Señor. El trato digno y la continua disposición de enseñarles dignamente y de una manera personalizada a todos sus discípulos. Lo podemos ver, la palabra de Dios no lo esconde. Me parece muy interesante la manera en que el Evangelio de Juan nos narra la ocasión en que Felipe busca a Natanael. Primero vino Felipe y dice que encontró a Jesús y quedó, no quiero usar la palabra cautivado, porque la palabra cautivado tiene un significado muy oscuro, pero quedó asombrado. La palabra cautivado es como hechizado. O cuando decimos quedé fascinado o me encanta, la raíz de ello es hechizado o embrujado. Por eso a veces tenemos que poner atención. Quedó, ¿cómo podríamos decir? La autoridad del Señor Jesús o el trato de Él lo dejó en esa condición de decir, hemos encontrado. Quedó asombrado. Gracias por la palabra. No buscaba esa, pero queda muy bien. Primero Felipe encontró al Señor Jesús y él fue a buscar a Natanael. Esto lo puede encontrar en Juan 1:47. Y cuando Natanael, llega con Jesús, lo primero que recibe del Señor es una crítica positiva de su carácter.
No estoy hablando de filosofía rara ni psicología, nada, no. Recibió una buena crítica de su carácter y su temperamento. Le dijo, fíjate lo que le dijo el Señor Jesús, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea que estaba queriendo decir, este es un hombre que no cualquiera lo engaña. Antes de esto, vemos que cuando Felipe llega con Natanael le dijo, hemos encontrado al Mesías del que Moisés habla en la antigüedad. Y le dice que de Nazaret, dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Eso dijo Natanael. Dice la Escritura, nos enseña que el Señor Jesús conocía el corazón y los pensamientos de las personas. Razón de más para mencionar esto, ¿no? Quizá Jesús sabía que este hombre necesitaba palabras de autoafirmación. Quizás el Señor Jesús sabía que era necesario que alguien dijera, hey, tienes una muy buena cualidad. Te fijas muy bien. Haces un análisis, te fijas, haces como que pruebas a ver, ¿será bueno o no será bueno? Porque la palabra de Natanael, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Natanael quedó asombrado por el trato que recibió del Señor Jesús, aun cuando leemos en el relato de esto mismo que les menciono, que él se refirió a este lugar de Nazaret de una manera despectiva, ¿no? Como sin importancia, como rechazándola. Si de Nazaret podía salir algo bueno. ¿Sabría Jesús la forma en que este hombre, antes de conocerlo, se había expresado de él? Eso lo voy a dejar a la imaginación. ¿Sabría Jesús lo que Natanael dijo? Porque además, más adelante le dijo algo. ¿De dónde me conoces, Señor? Antes de que te encontrara Felipe, yo te vi cuando estabas abajo de la higuera. Pero eso lo vamos a dejar a la imaginación. Pero de algo estoy bien seguro, el trato del maestro lo marcó de ahí en adelante. Se convirtió en su seguidor. Lo dejó asombrado. Era para él el Mesías que tanto estaban esperando. Ya ha habido, hermanos, demasiado abuso hacia los seguidores de Jesús, a los cristianos, en diferentes partes, en diferentes iglesias. Y también en el tiempo de Jesús existía. En lo que a los líderes se refiere. Creo que el trato digno y el reconocimiento que Jesús en su momento hizo de sus discípulos fue crucial para la multiplicación de sus seguidores. Sumamente importante. ¿Qué es lo que caracterizó el ministerio de Jesús en la tierra? Se conducía con autoridad. Hablaba con autoridad. Cuando terminó su sermón del monte, en cuanto terminó de hablar estas palabras, dice Mateo, dice que cuando terminó de hablar estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo debe de ser caracterizado nuestro comportamiento, hermanos? Debe de tener congruencia en nuestras palabras con nuestras acciones. Eso, hermanos, más que 1000 palabras, convence a las personas. El comportamiento. Es un trabajo más lento, hermano, ciertamente, pero es más contundente, es más fuerte. Hoy día, hermanos, usted observe, vuelvo a decir, vuelvo a terminar como iniciamos, observe a las propuestas que hacen, observe a los candidatos, vea a aquellos que proponen cosas que estén de acuerdo con las demandas éticas del reino de Dios. El otro día por ahí mi hermana compartió un video de un representante de iglesias también. Y la propuesta que existe del partido en el poder de acabar con el derecho que tienen los padres de ejercer la autoridad, de educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones, porque dice el gobierno que ellos tienen la rectoría para la educación. Eso
viene de un partido político. Nosotros, cuando estamos escogiendo un partido político, tenemos que escoger aquellos que se acercan, que se acomodan a las demandas éticas del reino. Tenga mucho cuidado con las cosas que ofrecen, con lo que nos dan para mantenernos callados, porque después, por otro lado, van a hacer estas cosas que no van de acuerdo a las demandas éticas del reino. Analice, observe, vea qué es lo que los partidos en el poder proponen, qué es lo que tienen, y ese otro que anda proponiendo entrar como candidato, vea qué es lo que piden, qué es lo que demandan, qué es lo que proponen. Y vea también el ejemplo que ellos tienen. No solamente nuestro trabajo es observar nosotros verdadero ejemplo, verdadera autoridad. También se demanda de nosotros que seamos astutos. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Voy a orar, hermanos, y hoy vamos a participar de la Cena del Señor. Muy significativo, hermanos, en el que le vamos a decir al Señor que deseamos con estos elementos, le decimos al Señor que deseamos su pronto regreso. Hoy no vamos a cortar, vamos a seguir adelante con la grabación y inmediatamente después de terminar con la Cena del Señor, vamos a cortar la transmisión. Y mientras yo oro, hermanos, pueden ir pasando o tomen los elementos. Si quiere estar sentado o como usted desea hacerlo, tomen los elementos, ténganlos en su mano y vamos a hacerlo todos juntos. Señor bendito, te damos gracias por tu palabra santa. Señor, cuánto nos enseñas con tu ejemplo. Señor, y tú demandas también que los hijos se deben de parecer al Padre. Señor, debemos observar las mismas características que nuestro Señor Jesucristo observó mientras andaba en esta tierra. Señor, danos la fortaleza y la gallardía, oh Dios, para ser congruentes en nuestro hablar con nuestras acciones, Señor. Porque damos por cierto, Señor, que eso, aún más que las palabras, Señor, invitan a las personas a buscarte, a conocerte, Señor. Y es nuestro deseo ardiente, Señor, que las personas te conozcan de una manera personal. Gracias por tu palabra, que esta, Señor, y solamente esta, transforme nuestras vidas y nos redireccione constantemente hacia ti. Pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor, danos la porción que necesitamos cada uno, pero también los que están a la distancia, Señor, abrázales y bendíceles, Señor, con esta tu palabra y que tu palabra, Señor, transforme sus vidas. Gracias, Señor, por los que están a la distancia y por los que estamos aquí. Bendícenos, transfórmanos por los méritos de Jesús. Amén. Vamos a pasar a participar de estos elementos que significan la sangre y el cuerpo de Cristo, como un recordatorio perfecto que el Señor Jesús le mandó a todos sus seguidores. Hermanos, el apóstol San Pablo nos escribe en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor Jesús lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor Jesús anuncias hasta que Él venga. Señor bendito, no nos acercamos a esta tu mesa, Señor, acogiéndonos a nuestros propios méritos y nuestras propias fuerzas, sino apelando a tus muchas misericordias y a tu divina gracia. Deseamos, Señor, que al acercarnos a esta tu mesa, seamos vivificados y nos anunciemos los unos a los otros que anhelamos tu pronto regreso, oh Señor Jesús. Hermanos, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo,
que fue entregado por ti y por mí. Preserve tu cuerpo y tu alma para la vida eterna. Come, aliméntate de él y sea agradecido porque Cristo entregó su cuerpo precioso por ti y por mí. Comamos, hermanos, el trozo de galleta. Hermanos, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada para la remisión de pecados en la cruz del Calvario por ti y por mí, preserve tu cuerpo y tu alma para la vida eterna. Toma, aliméntate de ella y sea agradecido porque Cristo derramó su sangre preciosa por ti y por mí. Tomemos, hermanos, el jugo de uva. Vamos a entonar este canto y mientras entonamos este canto, en algún momento se va a cortar la transmisión. El Señor nos bendiga a todas. Dios envió a su Hijo, le llamaban Cristo, vino para amar.